Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Aquí arrancando con el último vivo de la semana. Hoy un tema muy lindo y especial. Vamos a hablar del Tantra. Hola Miriam, ya te sumo acá al vivo. A ver, bienvenidos a todos los que van sumándose en esta tarde de viernes acá en Argentina, noche en Europa. Bueno, hoy el tema es Tantra. A ver qué nos aporta. Como ya saben, arrancamos con el tema. Hola Miriam, ya estoy Hola, contigo. muy buenas tardes. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, la verdad que muy bien, fantástico. Bueno, excelente. Vamos a desarrollar un poco el tema y después al final vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas en función a los comentarios o las preguntas que van surgiendo a medida que vamos hablando. Vale, ¿Cómo está perfecto, muy bien. todo? ¿Cómo está todo por ahí? Bueno, pues la verdad que vamos avanzando, se están abriendo ya las fases, vamos pasando, ¿no? Dependiendo de las comunidades, fase cero, fase uno. Entonces, bueno, parece que la ciudad vuelve a tomar su pulso, obviamente lentamente y con modificaciones, eso sí, y adaptaciones que tenemos que ir haciendo todos. Pero bueno, con una actitud positiva y con ganas. Bueno, bueno, vamos a hablar un poco del Tantra. ¿Qué es el Tantra? ¿Qué es el Tantra? Exactamente, eso es, ¿no? La verdad que esa pregunta es como que suscita como mucho interés, ¿no? Mucha expectativa. Y yo siempre digo, ¿no? Que el Tantra, eso es cada uno un poco como siente. Entonces, si me preguntas a mí cómo yo siento el Tantra, yo lo siento, para mí es poner la mente al servicio del corazón. Ok, muy linda respuesta. Para mí eso sería el ¿Cómo, Tantra. ok, cómo, cómo llega el Tantra a tu vida? ¿Cómo llega el Tantra a mi vida? Fascinante. Pues mira, llega, yo creo que como nos ocurre un poco a todos, ¿no? Que no sabemos muy bien de una manera o de otra y de repente me encuentro aquí hablando contigo sobre el Tantra. ¿No? Entonces es un poco, bueno, ir tirando de hilos y un hilo te lleva a una cosa, otro te lleva a otra cosa y de repente pues descubres que esta es tu magia, ¿no? Descubres la esencia y la fuerza de vivir. Yo es ahí donde realmente he descubierto y la verdad que es un camino fascinante y apasionante en el cual me encanta y me encuentro súper a gusto. Ok, entonces, ¿el Tantra es un camino o es algo que te ha abierto caminos a ti para disfrutar de la vida? Sí, exacto. El Tantra, digamos que es un camino, de acuerdo, que tú transitas y en ese camino, en ese transitar, vas descubriendo cosas, vas desapegándote de cosas, vas soltando. Y ahí va apareciendo tu esencia, tu Ok, divinidad, cada uno va un poquito donde va llevándole, ¿no? ok. ¿Y te animas a compartir tu experiencia? Digo, a ver si hay gente que tal vez se vaya identificando qué cositas fueron pasando en tu camino, que por ahí Ajá. la gente que nos está escuchando dice, ah, sí, a mí me pasó eso, o a mí también me pasó algo parecido. ¿Y cómo eso te llevó a descubrir tu ser? Que creo que es lo que todos o la mayoría andamos buscando, ¿no? Hmm. Pues sobre todo yo creo que yo me considero siempre una buscadora, ¿no? Porque yo decía, digo, ¿esto es la vida? Digo, ¿esto es la felicidad? Digo, esto es a medida que vas creciendo, ¿no? Y vas, pues, digamos que alcanzando esas metas, esos objetivos que la sociedad o tu entorno familiar, ¿no? Cree que tienes que ir consiguiendo y poniendo. Y tú, pues, vas ahí, ¿no? En ese camino que nos han diseñado y vas transitándole. Entonces yo a medida que iba transitando ese camino, yo decía, digo, aquí a mí me falta algo, digo, a mí se me está escapando algo, digo, no sé lo que es, pero se me está escapando. Y en esa búsqueda comienzo a viajar, me apasiona viajar y yo en realidad lo que buscaba era tras una conversación, tras un viaje, tras un nuevo mundo, como algo que a mí me hiciera clic para ir seguir, ¿no? Ir siguiendo. Y bueno, ahí sí que es verdad que consigo muchas cosas, veo bastantes cosas, pero todavía no se despierta esa chispa.
Y yo creo que eso ocurre también en el día a día, ¿no? A medida que empiezas a tener relaciones, empiezas a relacionarte, parejas, y ves que hay como un patrón que se repite, ¿no? Y hay algo que se repite y tú empiezas a decir, a ver, ¿aquí qué pasa? Y empieza ahí como una pequeña apertura. Y empiezas a tomar ahí contacto con cosas que se repiten, miras a tu infancia, miras tus padres, ¿no? De ahí también surgen a lo mejor anécdotas por tal familiar, tal cosa, ¿no? Y empiezas como un poquito a tirar. Digamos que empiezas a deshacer el camino. Todo el camino que has hecho hasta ahora, todo lo que socialmente ahí tú te vas poniendo tus corazas, ¿no? Y tus formas de vivir, pues de repente digamos que vas tirando, tirando hacia atrás. Y en ese buscar, en ese repetir, en ese encontrar, pues yo encuentro la escuela Dakini, que es donde yo me formo en la escuela de diosas, en la escuela de masaje tántrico y con la que colaboro actualmente, trabajando con ellos. Entonces, ahí es donde empieza, digamos, que a abrirse esa apertura. En tomar conciencia en patrones que se repiten y que a mí no me gustan y que a mí no me llevan a ningún camino y que yo observo que no me siento feliz. Bien, me identifico mucho con todo lo que dices y creo que la mayoría, de alguna manera, fuimos condicionados o programados por una sociedad que espera ciertas cosas de uno, pero que después esas cosas no están alineadas a la esencia de uno y hay como un choque, un cortocircuito interno en donde el ser sabe que por ahí tenemos que ir en una dirección, pero también está esa mente programada que te lleva en otra dirección y ahí es donde por ahí nos causa ese conflicto interno o esa frustración o ese malestar. Y en tu caso, ¿tú lo puedes puntualizar de alguna manera? ¿El antes y el después? Sí, fue a raíz de una relación en la que, pues digamos que yo ahí tomo conciencia y digo, hasta aquí. Esto no me está llevando a ninguna parte, esto lejos de hacerme feliz, me está haciendo infeliz completamente, ¿no? Y entonces yo ahí tomo conciencia desde dónde me estoy relacionando. Y ahí abrimos la caja de Pandora, ¿no? Ahí empieza un poquito a descubrir, empiezas un poquito, digamos que a indagar en tu historia. Y entonces empiezas como a tomar conciencia de qué tipo de persona también estás atrayendo, en qué vibración estás, qué es lo que está ocurriendo ahí para que se repita un tipo de persona en concreto. Entonces ahí fue el detonante en esa relación donde yo vi y dije, aquí hay que cambiar algo. Aquí es algo y no es buscar fuera, ¿no? Que esa es la paradoja de la vida, ¿no? Yo decía que, o sea, qué gracioso, ¿no? O sea, toda la vida pensando que la persona de fuera o las personas de fuera te van a dar la felicidad. Y te das Sí. cuenta que no. Que en realidad Bueno, cuando tú hablabas de ir al pasado e ir entendiendo cosas del pasado, yo lo que escuchaba era ir adentro. El pasado está dentro de uno. uh-huh. Y ahí es Sí, donde empezamos a deshacer el nudo. exacto, en realidad es eso, ¿no? Es decir, tú vas al pasado, pero vas internamente en ti, es como una regresión que tú haces. Y es ahí en esos momentos donde tú, bueno, pues tomas conciencia, bueno, también un poco de la infancia, de los valores en los que te has criado, como tú decías, la programación, ¿no? Que traemos también, que eso también es importante, tomar conciencia, ¿no? Una programación que también traemos con unos patrones. Entonces, cuando tomas conciencia de eso realmente, eso también te ayuda en el sentido porque dices, vale, ya entiendo, es decir, vale, este programación, este patrón, todo esto, vale, viene en mí, en realidad es el trabajo, ¿no? Que uno va haciendo en ese camino que tiene que hacer o en realidad para realizarse, ¿no? Entonces ahí es donde realmente tomas conciencia un poco de todo esto. Pero el camino es inmenso, ¿no? Como sabemos, y en ese indagar en el pasado es ahí donde vas tirando de un hilo y un hilo te va llevando al otro, el otro te va llevando al otro y entonces ahí ya estás en el camino. Irás dando tus pasos, ¿no? En función de cómo tú estés de preparado o en función de cómo tú vayas abriendo esa conciencia para poco a poco ir adentrándote más. Y en todos esos patrones, pues es muy importante tomarlo conciencia, ¿no? Es decir, hacer consciente lo inconsciente. A mí esa frase me parece Bien, fascinante, ¿no? El sí, que seas capaz.
de eso que tú te has ocupado desde niño, de tapar y volver a tapar, ¿no? Porque te ha hecho daño, porque es algo que es doloroso para ti, que realmente hay que tener también valor, ¿no? Para meterte ahí y afrontarlo. Y entonces es ahí cuando realmente, cuando tú eres capaz y tienes esa fortaleza, ¿no? Y llega ese momento y eres capaz de adentrarte ahí y trascender ese inconsciente, que ese inconsciente hable. Porque como decía Jung, creo que era Jung, ¿no? Decía el que, es decir, lo que no se hace consciente se convierte en destino. Mm. Y entonces a mí eso me parece No sé si lo fascinante. decía él, pero sí, había escuchado esa frase que es Sí, muy linda. sí, sí, creo que sí, porque bueno, he leído varias cosas de él y a mí eso me pareció fascinante, porque bueno, yo lo he podido comprobar en mi vida y en mi propia experiencia, ¿no? Que aquellos temores o aquellas cosas a las que yo pues tenía ahí súper guardadas y no quería entrar, pues eran destino, se convirtió en destino mediante personas, ¿no? Por así decirlo. Es decir, esas personas te hacen ver ese inconsciente que tú no quieres ver. Bien. ¿Y cómo te ha ayudado el Tantra en todo esto? A ver, el Tantra para mí es fascinante porque, como hemos hablado al principio de la conversación, venimos de la mente. Venimos de la mente, quiero decirte, es decir, que desde pequeños, es decir, totalmente, pues la sociedad, la educación en casa, entonces estamos totalmente en la mente, ¿no? Y entonces a mí el Tantra lo que me hizo totalmente ver es eso, es decir, fuera mente. Cuando eres capaz de soltar el control, que durante años, claro, tu personaje ha estado ahí sosteniendo ese control a tope. Entonces, a mí el Tantra me pareció fascinante en ese sentido, cuando eres capaz, ¿no? Como decíamos al inicio de la conversación, es decir, de bajar la mente y ponerla al servicio del corazón, olvidarte de todo lo que hay aquí, de todo lo que la sociedad, todos los prejuicios, todos los valores, todas esas cosas que nos limitan tanto y que nos oprimen, entonces ahí es como, ¡paf! Bien. Ahí ya has abierto. Por acá, por estos vivos han pasado chamanes, psicólogos, reikistas, yogis, meditadores, Uh -huh. eh, de todo un poco. Y cada uno es como que tiene su receta y su tantra que lo Uh -huh. ayudó a desconectarse de la mente y a despertar, ¿no? Sí. Para la gente que nos está escuchando y que tal vez por ahí no se conecta tanto con el horóscopo, con Ho'oponopono, con la meditación, no es para ellos, pero por ahí el Tantra es para ellos. ¿Cómo podrían identificarlo, saber si esto es algo para ellos? Bueno, pues sobre todo, yo con lo que me identifiqué, la verdad, fue como, mm, es decir, relacionarte desde otro lado, es decir, esa mecanicidad desde la cual nos relacionamos, pues no te satisface, es decir, es algo que tú dices, vale, puede estar bien, vale, puedes establecer un calificativo, el que sea, pero es algo que a ti no te llena. Es algo que tú sientes, es que también es como una llamada interna, ¿no? Yo creo que cada uno luego ahí siente un poco su llamada y es cierto que te aparecen cosas en el camino que están ahí para ti. Yo siempre digo, no Pero elegimos las cosas. puede ser que el Tantra la gente por lo general, bien o mal interpretado, lo relacionan con sexo. Sí, exactamente, sí, esa connotación la hay, exacto, totalmente, se relaciona con el sexo, pero vamos, no tiene nada que ver, obviamente. Es decir, el tantra lo que te ayuda es a despertar tu energía, la energía kundalini y ascenderla al chakra, ¿de acuerdo? Al chakra corona. Bueno, ahí es donde quiero ir. Ahí sí, ya nos metemos en el tema más Sí, específico y técnico, que es supongo que lo que te enseñaron en la escuela donde fuiste, que te cambió te hizo ver la vida con otros ojos y que bueno, que hoy comentaste que estás trabajando ahí. Entonces es activar la energía Kundalini. ¿Qué es eso? activar la energía kundalini es fascinante, es la energía de la vida, es la corriente vital, ¿de acuerdo? Es una energía que está depositada en nuestro sacro y que desconocemos. Y que cuando hablamos de Tantra, como decimos, pensamos que es relacionado con el sexo. No tiene nada que ver, es salir desde esa mecanicidad. Entonces, lo que se trata es fundamentalmente de despertar esa energía.
y extenderla a todo el cuerpo, ¿vale? Es decir, ascenderla, que sufra sobre todo al chakra corona. Eso es fundamental, el repartir toda esa energía. El tantra no busca una finalidad, no busca una eyaculación, ¿de acuerdo? Es decir, entonces ahí es una gran diferencia. Es decir, tú cuando practicas tantra no hay ninguna expectativa al respecto. Simplemente es disfrutar, entregarte a sentir, a disfrutar la experiencia, el viaje que en ese momento te lleve. ¿De Pero hay acuerdo? sexo, o sea, es sexual, o puede ser una experiencia de una meditación en el medio del campo. Bueno, puede ser, Digo, quiero decir, para activar esta energía kundalini que está, que se deposita ahí en el sacro. sí. ¿Es a través del sexo o uno puede hacer un ejercicio físico como yoga No, claro, exactamente. Nosotros, por ejemplo, a través del Tantra, es decir, sobre todo en masaje, ¿no? Cuando hablamos de masaje tántrico, que en concreto hoy hablábamos, sobre todo es el tacto, ¿no? Yo digo siempre, el tacto es fundamental. Aprender a tocarse, pero desde uno mismo. Ya no que el otro nos enseñe lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Es decir, lo primero es tu tacto. Aprender tú a tocarte, a disfrutar de ti, de tu cuerpo, de cada partícula, porque no tiene por qué estar en los genitales, digamos, por decirlo así, solamente ese disfrutar, ¿no? Sino que eso está en todas las partes de tu cuerpo. Entonces tú cuando entras en masaje, ¿no? Digamos que hay diferentes pases para llegar a ese despertar de esa energía. En esos pases nosotros siempre decimos, la técnica abre para dar paso al corazón. Entonces eso es A ver, fundamental. espera. La técnica, vuelve a repetir eso, la técnica. La técnica abre para dar paso al corazón. Ok, bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, como te digo, en el masaje hay diferentes pases, ¿no? Los pases, digamos, por así decirlo, más iniciales. Nosotros a través del masaje tántrico Dakini, que es así como nosotros llamamos el masaje, empezamos con un ritual de pie, ¿no? Ese ritual ya de por sí, además con unas esencias que trabajamos fundamentalmente, unos aceites, unas esencias en el masaje en concretos específicos para cada uno de los pases. Entonces ahí ya tienes un trabajo de una apertura, donde tu cuerpo, ¿vale? Se va ablandando, se va, digamos, entregando, se va rindiendo. Una vez que hemos hecho estos. Lo que se va rindiendo es la mente. Exacto. Es decir, Bien. pero tú lo notas físicamente en tu cuerpo. Tu cuerpo deja de estar rígido. Es decir, porque todo pasaba ahí. Entonces tu cuerpo deja de estar rígido. Tu cuerpo se va entregando, ¿de acuerdo? Se va esponjando. Entiendo. A medida que la Exactamente. mente se va relajando, todo Baja el el cuerpo corazón. se va eh, relajando. Eso es igual Bien. a decir, a medida que la mente va bajando al corazón, tu cuerpo se va rindiendo, se va entregando. Deja de pensar y empieza a sentir. Exactamente. Eso es. Bien. Entonces ahí, una vez, de acuerdo que hay ese ritual, bajamos ya al suelo, ¿de acuerdo? Y entonces una vez ya en el suelo se inicia con unos pases más técnicos, donde se tocan unos marmas, ¿vale? Donde toca unas determinadas fuentes de energía en las cuales están relacionadas todas con la energía de la sexualidad, es decir, van directos a despertar esa energía. Hay un amasamiento, hay una disolución de tensiones, es decir, digamos que es un trabajo inicialmente más profundo. Claro, es al inicio del masaje, entonces tienes que ir ahí trabajándote, ¿vale? Vas trabajando en las diferentes partes del cuerpo. Entonces, una vez que has ido amasando, has ido, digamos que, conectando con ese cuerpo, luego llega ya, vamos al despertar de la energía. Nosotros trabajamos con la energía de la diosa. Hay una invocación a la diosa, ¿de acuerdo? Porque yo cuando hablo de masaje tántrico, cuando haces un masaje tántrico, yo soy un canal, es decir, yo no interacciono con la persona ni la persona interacciona conmigo. Yo soy un canal en el que la diosa te ofrece la energía que en ese momento tú necesitas. A ver, pero Entonces, espera. Estábamos hablando de tocarse uno con uno mismo, o sea, sentir su propio cuerpo. No estamos hablando de dos personas, sino una sola persona, ¿verdad? bueno, sí, pero una cosa lleva a la otra, quiero decirte, es decir, que Ok. en cuanto al tacto quiero decirte tanto, es decir, muchas veces llegan personas al masaje tántrico que a lo mejor ellas mismas, por ellas mismas, no llegan a ese Logran. despertar. Claro, entonces, es decir, un primer paso es este. ¿De Ok. acuerdo? Es decir, que eso ya te abre a que tu cuerpo vaya ya expresando otros registros, ¿de acuerdo? Esté ya de otra actitud y entonces ahí ya tú puedas ir entrando en ti, ¿de acuerdo? Es Ok. decir,
El Y cuando abanico dices es que nos muy toquemos, ¿hay que tocar algo alguna parte en especial o todo el cuerpo tenemos que todo el tocar y cuerpo. sentir? Tienes que descubrir la sensibilidad de cada parte de tu cuerpo. Ok. Es decir, porque las partes obvias, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Más o menos todos. Y todos, quiero decir, que hemos No sé si creído, hay, no sé si hay menores de edad acá escuchando, pero por eso utilizamos este vocabulario, bueno. Entonces, quiero decirte que eso es como lo obvio, ¿no? Lo que, bueno, pues lo que se viene haciendo, lo natural, lo instintivo. Pero te hago una consulta y esto me pasa a mí, ¿no? Acá me pongo, yo siempre en los vivos me pongo como conejito de indias. Sí. Cuando yo me toco, Ujú. tiene tiene como un tacto, pero cuando otra persona me toca, es como que me hace sentir algo distinto. Mm. Bueno, pues eso a lo mejor también hay que preguntarse si hay mente ahí. Ah, bien. Claro, Bueno, punto. claro, tú vas con una predisposición, ¿no? ¿Por qué cuando te tocas tú no puedes igual de placentero? Más allá de placentero o no, pero depende de que me toque aparte. Eh, pero Entonces, este, precisamente, pero más allá de lo placentero sí siento una diferencia. Y me sí, pregunto si eso tiene que ver con el tacto físico o hay una carga energética ahí que la energía de la otra persona y mi energía, no sé, pregunto. ¿Que hay una diferencia? Hay una diferencia, eso seguro. sí. Yo estoy de acuerdo en que hay una diferencia y desde el punto de vista del masaje, fíjate, te diría que es muy importante cuando hablamos de tacto, de la presencia. Es decir, si yo soy la que te doy a ti el masaje, si yo estoy presente en lo que estoy haciendo, probablemente, Canalizando. claro, sí, y presente, es decir, aquí y ahora, en el momento, en esto, para mí es como una meditación, ¿no? Es como un bailar, un danzar. Sí, Entonces, cuando tú estás con esa presencia, es decir, ahí es que el resto sobra. Entonces, eso también quiere decir con uno mismo. Cuando uno mismo está presente en ese tocarse, porque cuando hablamos de tacto, yo también he observado otra cosa, es decir, vivimos en un mundo súper rápido donde queremos las cosas ya. La sociedad nos lleva a un ritmo que es no pensar. Entonces, cuando tú entras en el tacto, lo primero que tienes que hacer es ralentizar ese ritmo. Entonces, es cuando tú parar. eres capaz de parar, es decir, súper suave, es decir, con una delicadeza, ¿de acuerdo? Es decir, es que me encanta lo que estoy tocando. Cuando tú eres capaz de entrar en esa lentitud, ahí es donde ya tu mente ya la está rompiendo de entrada, porque Bien, no está acostumbrada a ese ritmo. Entonces tú ahí le estás rompiendo. Y ahí es donde empieza tu cuerpo a esponjarse. De ahí es donde tu cuerpo empieza a tener esa apertura. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante esa presencia, el estar presente, el observar la energía, cómo se mueve. Es decir, cuando yo estoy masajeando un cuerpo, es decir, a lo mejor pues está tenso, ¿vale? Por la razón que sea. Entonces, si yo estoy viendo que esa persona se está tensando, no puedo seguir ahí. Entonces, todo eso te lo hace también la presencia. Y ahí es donde bien. es lo que me comentabas y decíamos. Es decir, tiene mucho que ver la persona que da ese masaje, pero tanto a sí misma como a otra persona. Es decir, la presencia en la que, si tú estás aquí y ahora, Bien. sientes. ¿Este masaje tántrico es distinto a un masaje relajante? O sea, un masaje Sí, normal. sí, sí, sí. O sea, O quiero sea, decirte, no se trabaja el músculo, sino que se trabajan los sentidos, no sé. como te decía antes, la técnica, ¿vale? Es decir, se trabaja inicialmente, es decir, con los marmas, ¿vale? Que son unos vórtices energéticos donde ahí lo que estamos haciendo es todo en relación a la energía sexual. Es decir, hay un amasamiento, hay una disolución de tensiones. Ahí sí que hay una primera parte y también de posibles bloqueos que pueda haber. Es decir, que es que observas mucha gama y mucha variedad de personas. Hay personas a lo mejor que tienen bloqueos desde la infancia o hay personas que por la razón que sea, entonces cuando tú empiezas a esas disoluciones, cuando tú empiezas a masajear esa primera parte sí que te va a permitir que luego llegue ese despertar de la kundalini y luego ya vayamos a otra fase donde ya no es tan en profundidad, ya no es
con tanta, trabajar como decías, ¿no? Es decir, ahí con esa profundidad, sino que ya es un danzar en el cuerpo. Ahí es un bailar, es donde tú ahí ves la energía, cómo se mueve, cómo fluye, hacia dónde tienes que moverte. Es una Ah, caricia. a ver, vamos a ver a esa energía. Esa energía es el que recibe el mensaje que la empieza a sentir dentro de uno o es el que da el masaje que empieza a sentir la energía a quien le está dando el masaje. No, es decir, el que siente la energía es la persona que recibe. Obviamente tú también puedes, ¿de acuerdo? Que tu energía se active, pero tú siempre estás, ¿vale? Canalizando, es decir, se está sosteniendo. Puedes tener alguna vibración, se puede dar y ya está. Es decir, tú simplemente dejas que la energía fluya hacia donde tenga que fluir y tú continúas, ¿de acuerdo? Pero el trabajo, es decir, es a la persona, ¿de acuerdo? Entonces, cada persona sentirá. A ver, es que también en torno a esto es otro tema, ¿no? Porque se habla mucho, pues, el despertar de la Kundalini, la ascensión, el éxtasis, la locura y demás. Entonces, es verdad que eso es, pero cada uno tiene también su proceso, cada uno tiene que vivir su viaje, el que sea, y todo está bien, es decir, porque luego mucha gente, es que yo no he sentido, es que yo no tal, es decir, todo el mundo, más o menos en su medida, en cada uno en el proceso en el que esté. Y es verdad que tampoco es decir, yo me doy un masaje y ale, boom. Ya subió la energía Kundalini. Ya Claro que yo, despertó, perdón. claro, es decir, ¿Cómo se es, siente esa energía? ¿Cómo la podemos identificar? lo sabes. No hay Ok. lugar a dudas. No hay lugar a dudas, ¿no? O sea, no, no es el orgasmo, no es esa energía pre-orgasmo, Es eyaculación. que no, y no es un orgasmo físico, por así decirlo, ¿vale? Es un Ujú. orgasmo que se puede dar en todo tu cuerpo y puedes, es fascinante, por supuesto, pero quiero decir que no es el orgasmo físico al que estamos acostumbrados, ¿de acuerdo? Ni es Bien, una eyaculación, no tiene nada que ver. bien. Como un espasmo. Sí, puede ser exactamente como un espasmo, ¿de acuerdo? Suelen ser unos espasmos y luego, bueno, pues ahí es que hay un mundo en torno a eso, lo que puedes vivenciar, llegar a sentir. Pero yo Yo digo que he, a mí, yo he vivido la energía Kundalini, el ujú, orgasmo Kundalini, pues vamos a llamarlo de alguna manera. sí, Pero me ha pasado, creo que 2 o 3 veces en mi vida. No es algo que busco. ujú. ¿Se puede hacer algo como que haga algo para que me pase? ¿O pasa cuando tiene que pasar? Cuando tu mente la bajes al corazón. Si tú vas buscando que te pase eso, es que no estás dejando. Es decir, tú estás No, pero continuamente. yo creo que la mayoría de las personas cuando tienen sexo no Ajá. están pensando en tener un orgasmo kundalini, Ujú. están pensando en el sexo. Ah, bueno, esto tiene razón, esto tiene mucho sentido con algo que me enseñaron el domingo pasado. Me dijeron que a ver si a ti te resuena esto. Vale. Cuando tenemos sexo desde el primer chakra, Ajá. creo que en España le dicen un tiki tiki. Bueno, sí. Cuando Vale. tenemos sexo desde el segundo chakra, es una masturbación usando al cuerpo, ya sea al otro cuerpo, ya sea masculino o femenino, para nuestro propio Mm. satisfacer. Pero cuando hacemos el amor o tenemos sexo desde los chakras, los 3 chakras de arriba, y los bajamos al corazón, lo que tú estás diciendo, ahí es donde se produce el orgasmo, Es, digamos, sexual o kundalini. yo lo digo, es un proceso alquímico. Es alquimia pura. Porque sube la energía kundalini por la columna vertebral, La ¿verdad? columna vertebral. Exacto. Y entiendo que llega Chakra corazón. bueno, pero puntualmente, físicamente hablando, a la glándula pineal, que es la que Mm. conecta Eso es. con el exterior, digamos, con las otras dimensiones. Entonces, esa energía que al llegar arriba y baja, y ahí es donde se produce físicamente esa química, ¿verdad? Entiendo, no sé. Exactamente. Es ahí donde se produce. Porque esta,
y hay un líquido que va, que sube también, no solo la energía. O sea, que tiene que ir en contra de la gravedad. Sí, eso es. De hecho, nosotros trabajamos mucho con la respiración. Lo hacemos todo a través de la boca. ¿Por qué? Porque eso facilita que la Kundalini exactamente suba. Es decir, eso también Bien. es fundamental y trabajamos mucho con ese tipo de respiración. Y, por Y ejemplo, una de esto las es, cosas... Sí, sí, la perdona. respiración es clave. Sí, y es Ahora una de que lo las cosas mencionas, porque hay para una compensar. técnica en donde, no sé, tú por ahí no las puedes compartir, pero hasta donde yo sé es una técnica en donde tienes como que inhalar y contener el aire, que eso hace que los órganos empujen y haya ese movimiento en el sacro, que es lo que Nosotros permite elevar. No, nosotros trabajamos todo el rato con lo que es la respiración boca, tanto la persona que recibe como la persona que da. No tenemos, o sea, no hacemos pausa, por así decirlo, como tú comentas. Lo que pasa es que nosotros sí trabajamos la llamada de la diosa, que son unos golpes con la mano en el sacro, que ahí es donde permite que se despierte la energía Kundalini. Activa, sí. Exacto, eso es. Nosotros trabajamos mucho con ese tipo de energía, pero la respiración solamente es boca y no, es decir, no hay ningún tipo de pausa. Y por Ok, ejemplo, lo que quería y decir no por la nariz, solo por la boca. por la boca, sí, porque ¿Y activas mucho cómo la es? boca. ¿Nos puedes mostrar? Nada, simplemente es jadear, simplemente es respirar, es decir, ¿Y la respiración la mantienes acá en el pecho, abajo en el abdomen, en el... no, es decir, tal cual. Y a medida que tú vas masajeando es que te va fluyendo, ¿sabes? Que así estás fuera de contexto, ¿no? Cuando tú estás en el masaje simplemente vas viendo en algunos tramos del masaje irá más rápido y en otros irá más suave, más lento, más Ok, pausado. Y ok. sobre todo el Es como que paciente. la diosa te va guiando. Exacto, es que la energía de la diosa, nosotros siempre cuando hacemos el ritual invocamos la energía de la diosa. Entonces es Ok. la diosa que te va guiando en esa, por eso digo que es como una meditación, ¿no? Como en esa meditación que vamos, a la medida que vamos trabajando. Y decías que se podía un poco hacer para trabajar lo de la energía Kundalini. La respiración es una cosa de ellas. La energía, o sea, la respiración es fundamental para esa activación y trabajarla todos los días, eso también puede ayudarte porque tú estás haciendo un trabajo energético, ¿de acuerdo? Entonces ahí tu cuerpo está, digamos que familiarizándose también con otros registros. Eso también es muy importante. Es decir, cuando tú empiezas a practicar el masaje tántrico, por así decirlo, tu cuerpo también va teniendo otros registros a los que no está acostumbrado. Entonces, claro, ese tipo de registros, ¿vale? Va haciendo que todo eso vaya despertando ese proceso en ti. O sea, yo creo que eso también es Bien. importante porque muchas veces es como, ya, ¿no? Me doy un masaje y ya está, o practico tantra y ya está. No, es decir, es un camino, es un proceso O sea que la y gente que va a un masaje tántrico va más por un despertar espiritual o activar la energía kundalini y no tanto por tener una experiencia sexual, digamos. es que nosotros no trabajamos con, quiero decirte que, es decir, el masaje tántrico no acaba en un final feliz, ¿no? Como otro tipo de masajes que se pueda dar, es verdad, se habla así, mucha gente Sí, tendrá sí, que, sí, 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 sí. no, claro, pero es muy No hay final importante feliz. aclarar este tema. A mí me No, no, encanta la pregunta es, la pregunta estaba más orientada a ¿por qué iríamos a un masaje tántrico? Sí, sí, totalmente. Es decir, nosotros la gente que tenemos es un camino y es un recorrido, ¿de acuerdo? Hacia ti mismo primero. Es decir, ten en cuenta que una cosa, el hecho de presentarte desnudo, ¿no? Delante de otra persona, en este caso sea masculino, sea femenino, eso ya de por sí es una barrera. Es algo que tú estás ya ahí poniéndote. Que hay que soltar esa programación, como tú dices, para llegar al corazón. Y si estamos acá, ay, cómo estaré y el maquillaje lo tendré bien, el pelo y Exacto. cómo... Totalmente. Entonces, ten en cuenta que ya eso de por sí ya es como una capa. El hecho, bueno, ya no te hablo de simplemente mirarte a los ojos, sin más. ¿De acuerdo? Eso, por ejemplo, es un trabajo estupendo. Es un trabajo, yo, por ejemplo, a las parejas se lo recomiendo, ¿no? El hecho de sentarte delante de tu pareja, estar completamente ambos desnudos. Esa era mi próxima pregunta, ¿no? ¿Qué tips o qué cosas nos podés dar para los que tenemos o pareja o a los que están En este, pareja.
Sí, o Bueno, solos o también, sí, sí. exacto. Por ejemplo, un ejercicio estupendo que a mí me gusta muchísimo es este, ¿no? El hecho de estar desnudos completamente uno frente al otro y mirarte a los ojos. Y en ese mirarte a los ojos, obsérvate qué ocurre aquí dentro. ¿Qué está pasando aquí dentro? ¿Qué me Ah, es dice? tan incómodo, es tan incómodo. Claro, es decir, ¿qué te aflora ahí, no? ¿Qué no Yo, quieres yo que la les otra persona digo, vea? yo les digo esto. Empiecen a hacerlo vestidos. Siéntense, pongan dos sillas y mírense a los ojos sin decir nada. A ver Sí. cuánto aguantan. Y no es un desafío a ver quién pestañea primero, sino No, van a empezar a sentir una energía. Y es como tan incómodo. Van a ver que van a tener que mirar para abajo, para afuera, por ahí. Pero quédense ahí mirándose a los y ojos. sobre todo es autoobservarte qué aparece aquí, qué no quiero que la otra persona vea, Yo ¿no? estuve ¿A qué 14 tengo años miedo? yo tuve 14 años en pareja, ¿no? Y me acuerdo cuando me hicieron hacer este ejercicio y mi cuerpo empezaba a temblar. Después de 14 años, obviamente, imagínense. Pero estaba como, se me aceleró el corazón, no sé por qué me puse tan nervioso. ¿Qué pasa No aquí, me voy a no? olvidar, ¿Qué pasa sí, aquí? sí, no me voy a olvidar nunca de ese ejercicio. Y eso que estamos vestidos, ¿eh? Bueno, Pero eso es fascinante porque lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cuántas parejas después de 14 años o 7, 8, da igual, ¿no? Los años que sean. Es decir, ahí realmente ven, pues eso, el conocerte, el que se ponen encima de la mesa una serie de cuestiones que tú no eras consciente de ellas y entonces te van a hacer tomar conciencia de ellas. Hay una serie de miedos, inseguridades. Entonces, todo eso es maravilloso, todo eso es estupendo, porque todo eso, como hablábamos al principio, te van a hacer a llevarte a desde dónde me estoy relacionando. Y eso para mí es clave, ¿no? Cuando tú tomas conciencia desde dónde te estás relacionando. Eso es fundamental sobre todo para tener unas relaciones sanas, ¿de acuerdo? Plenas, satisfechas, es decir, es vivir. Antes me decías, es que, claro, cuando a ti te despierta la Kundalini, es que es ganas de vivir. Eso es fascinante. Sentir esa vida, sentir esa viveza, sentir esas ganas, sentir, ya está. Es decir, sin más. Eso es increíble. Cuando tú vives desde ahí, eso es vivir. bien. Pero siempre va a estar esa necesidad de querer tener el orgasmo, al final, ¿o no? Mira, yo creo, es lo que te comentaba antes, yo creo que cuando tu cuerpo tiene esos otros registros, ¿de acuerdo? Es decir, ahí ya tienes otra manera de relacionarte que te va, es decir, es que De conectarte. prefieres eso porque es decir, es más pleno, es que te deja mucho, lo que te decía, conectas con Sí, tu sí, ser, sí. estamos hablando de la corriente vital, estamos hablando de Sí, la sí. energía de la vida, entonces eso te hace empoderarte, te hace fluir. Lo otro Bien. es un mecanismo que no te lleva a Un- ninguna un- parte. No quiere decir esto que luego no es un acabes. tiki-tiki. Claro, sin más, que dices, bueno, pues sí, aquí ya ahora se acabó, me doy la media vuelta y ¿qué te ocurre? Que sigues igual de frustrado, sigues igual de cabreado, es momentáneo, ¿no? Ujú. En cambio, lo otro estás conectándote a ti, que es lo que hablábamos con el Tantra. Es una conexión con tu ser, es una conexión contigo mismo. Y empiezas como a redirigir tu vida desde otro lado. Estás mucho más concentrado, eres mucho más productivo. Todo eso Sí, es fascinante. Es decir, entonces, claro, ¿cómo vas a querer un tiki-tiki? Te falta, sí, 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 sí. ¿no? Es decir, te falta la vida. Sí, sí, Que sí. no quiere decir, que no quiere decir que no se haga, ¿Y por qué no ¿vale? nos enseñan esto, Miriam? ¿Por qué crees que no nos enseñan Pues esto? mira, es muy Por curioso qué nos porque enseñan, por qué nos enseñan a tener tiki-tiki y no a tener vida pues mira, vital? es muy fácil. Yo estudié magisterio para profe, ¿no? Y ejerzo también como profesora en un colegio. Y es fascinante por eso, ¿no? Es decir, como yo ahora desde este otro lado, ¿no? Con esta visión del Tantra y demás, en realidad es que no hay educación sexual. No, claro que En no, realidad no. no nos educamos. ¿Y de dónde aprendemos? Pues hay que La única decirlo. educación sexual que nos dan es el preservativo para que la mujer no quede embarazada y no contraerse alguna infección. Eso es Sí, y todo. como mucho también películas, ¿no? Y películas que aprendemos cosas que no tiene sentido, ¿no? Ese también es mucho el fuente ahora, también de los jóvenes, ¿no? Es decir, buscar Tendría que haber, información.
tendría que haber un canal porno de tántrico, espiritual. Tendría que haber una libertad, digamos, desde la mente para enseñar esto, digamos que, pues eso, cuando uno empieza a desarrollarse, cuando uno tiene una edad adecuada en la que empieza a relacionarse y a tener relaciones, entonces esto tendría que trabajarse de una forma muy natural, propia de la vida, de lo que es la vida. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que si nos vamos a la parte sexual ocurre esto, pero si nos vamos a la parte emocional nos ocurre lo mismo. Tampoco nos han educado para nuestras emociones. Por eso cuando nos relacionamos con otra persona, por eso a mí el tantra me encanta tanto, porque trabaja todo. Porque cuando yo me pongo delante de esa persona, es que mis emociones están ahí y no sé gestionarlas. Es decir, cuando yo me relaciono con una persona, aparece un hombre, mi mochila hace ras en el medio. Y con esta mochila de las emociones, con todo esto que tengo aquí, me intento relacionar con él. ¿Qué ocurre? Que no me relaciono yo. Se relaciona todo esto que tengo aquí, que no sé ni por dónde cogerlo. Entonces, cuando tú aprendes a gestionarte, cuando tú aprendes a conocerte, ¿no? Pues eso, a conocer tu historia, digamos un poquito todo esto, todo tu interior, todo volver a ti, es ahí. Por eso es ahí desde donde puedes relacionarte, tu mochila sigue aquí, pero tú eres capaz de gestionarla y puedes relacionarte con esa otra persona y tener una relación saludable, estupenda, desde la libertad y desde donde cada uno considere, ¿no? Entonces, Sí, por eso no me parece solo, tan fascinante. no solo es tu mochila que pones acá, sino la otra persona también pone su mochila. Entonces son Exacto, como sí, sí, sí. son dos mochilas que se juntan programadas en función a toda una Exacto. historia, experiencia del deber ser, lo que se puede, lo que no se puede, y las experiencias que tuvieron y cómo fueron lastimados en el pasado, entonces ya proyectan eso, que tal vez no quieren volver a ser lastimados como si las personas fueran a ser las mismas. Sí, eso Y es. el objetivo es sacar esa mochila, sacar todos esos Sí, pensamientos. totalmente. Y luego, pues, si hablamos en torno a tantra y energía sexual, pues claro, luego, pues eso, te relacionas desde una mecanicidad absurda y que no tiene muchas veces sentido. Entonces, pues como decías, ¿no? Son ambas mochilas, son ambas percepciones, cada uno con sus heridas que traemos, que ese también es un tema apasionante, ¿no? El descubrir también las heridas que trae cada uno, cómo yo a lo mejor me relaciono, como hablábamos, desde el abandono, ¿no? Miedo a que me abandonen, a quedarme sola, la soledad o desde el rechazo, desde la humillación. Entonces, eso también es fascinante. Por eso a mí me encanta tanto el Tantra, porque digamos que es como súper global y súper completo. Porque desde la desnudez, desde el tacto, es decir, esa lentitud, es Sí, entrar en otros registros, eso es que te va a permitir un giro. sí, bueno, varios giros te diría. Sí, bueno, totalmente, Yo, totalmente. yo nunca me voy a olvidar de la experiencia que tuve en lo de Osho cuando vivía allá en la India hicimos ni sé cómo llamarlo, pero era una cosa de mucho tacto, todos vestidos, ¿eh? No era una orgía ni nada raro, pero estábamos Pero, todos vestidos, pero cada uno tenía su pareja o había que ponerse en parejas y era amar ese cuerpo al que estábamos tocando con todo el amor que pudiéramos darle, en esa intención, ¿no? Y después se intercambiaban los roles. Y ahí fue cuando viví por primera vez algo distinto a lo sexual, a esto que tú te refieres, ¿no? Que hay otra energía y que otra vitalidad y que uno ya quiere, ya es como que lo otro es como que te queda muy chico, muy, no sé cómo explicarlo, muy corto. mm, sí, 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 totalmente. Yo coincido totalmente contigo que una vez que descubres todo esto es que no puedes vivir ya desde la otra manera, es decir, hay algo en ti que ha cambiado. Algo en ti, es lo que te digo, la energía lo que nos hace es tener otros registros a los que tú estás acostumbrado, ¿no? O que vienes teniendo. Entonces, esos registros te van a ir llegando a otros y eso a otros. Entonces, tu energía ahí es un campo a explorar. Es decir, permítete explorar, permítete Y sentir. aparte no tiene límites, porque siempre es Exacto, es lo como que que iba a vas decir. descubriendo, siempre vas descubriendo algo nuevo. Para mí, bueno, es como estar
literalmente adormecido, cansado, sin energía, Sí, exacto. versus estar lleno de energía, lleno de vitalidad, creativo, con ganas de hacer cosas, con ganas Sí. de crear, de ayudar, de inspirar. Totalmente. Es ganas de vivir, ¿no? Es decir, es cuando te dices, es que te comes el mundo. Es decir, te Bien, apetece vivir, te apetece disfrutar, sentir, entregarte, pues eso, al vivir. Y también aquí hay otra cosa, ¿no? Es decir, cuando tú te entregas a vivir sin expectativas, es decir, abres tu corazón y vives, sueltas el control de lo que tiene que ser o tiene que dejar de ser. o Entonces, cómo tiene que ser, sí. o cómo tiene que ser exactamente. Por eso a mí el Tantra me parece tan fascinante, porque todo esto te permite tomar conciencia de ello y es un camino, un recorrido el que haces increíble. Entonces, para mí Bien. sí, Tan, yo te voy a dar el título y tú desarrolla. Tantra y masturbación. bueno, pues para mí es que no tiene nada que ver. Es decir, Pero pregunto, ¿podemos masturbarnos y para activar esa energía sin la eyaculación? ¿O sí, bueno, puedes masturbarte exactamente sin llegar a la eyaculación, ¿de acuerdo? Sí, es decir, eso obviamente, claro, es decir, tú también juegas con esa energía, juegas con esa estimulación, porque también necesitas, ahí es donde está la energía sexual. Pero luego, es decir, no llegas a eyacular, no pierdes esa energía, por así decirlo, sino esa justo ahí, energía, perdón, justo ahí Alexis está preguntando si uno mismo puede practicar el tantra. Digo, si no es por la masturbación, ¿cómo podemos subir esa energía? sí, es decir, vamos a ver, tú, es decir, puedes masturbarte, ¿de acuerdo? Pero no llegas a eyacular, sino tú ahí pierdes tu energía, por así decirlo. Claro, sí, Entonces, sí. No, no, tú por así ahí, decirlo, no, la perdemos. Después me voy a exacto. dormir. Entonces, eso es. Con lo cual, quiere decirte que tú ahí lo que estás haciendo es acumular energía. Nosotros en el masaje tántrico acumulamos mucha energía. Se entra en genitales quiero decirte, es decir, que tú, tanto el lingam como el yoni, se acarician. Entonces ahí es decir, se acumula esa energía que se necesita para luego subir, ¿de acuerdo? Entonces, pero tú necesitas acumular esa energía que está ahí. Lo, lo, la diferencia es la finalidad que tú tienes con ella. Si tú llegas a eyacular, es decir, esa energía se pierde, tú no vas a tener ahí, no vas a permitir que tu energía suba, ascienda. Te vas a perder todos esos registros, todas esas experiencias. A ver si te estoy siguiendo, a ver si te entiendo. Entonces, con la masturbación sin la eyaculación, empezamos como a amasar, a acumular energía. Tu energía está ahí, ¿no? Está viva, se empieza a despertar, Ok, empiezas a acumular, empiezas a sentir, empiezas a mover tus caderas, ¿no? Entonces tú ahí estás despertando, estás sintiendo tu energía y tú tienes ok. diferentes opciones para hacer con tu Y energía. después cómo la subo. Subimos la energía, es decir, arrastrando, ¿de acuerdo? Tú ¿Con subes la por la energía respiración o cómo? siempre con la respiración, siempre se respira por la boca. Nosotros siempre, hay otra cosa que antes hemos hablado de la respiración, es súper importante soltar la voz. Es decir, es súper importante que la voz salga, ¿no? Que esto es una de las cosas que también se reprime mucho. Ay, es que si voy a gritar, a ver qué va a pensar. Es decir, es muy importante soltar la voz porque aquí tenemos otro chakra. Entonces tú ahí estás permitiendo que todo salga en su esplendor. Entonces tú con las Bien. manos arrastras y subes tu energía para arriba, ¿de acuerdo? Ahí me sale el rugido del león a mí. Sí, claro, suele pasar, ¿no? Entonces, eso es súper importante soltar la voz. Eso es una de las cosas que trabajamos mucho, porque eso da mucha vergüenza y sobre todo cuando trabajas, imagínate, en una formación con más gente. Entonces, claro, ahí es fascinante lo que tienes que Yo era soltar. calladito, me acuerdo que yo era calladito, hasta que una pareja me dijo, bueno, no sé qué me pasó, pero en alguna me solté y salió el rugido. Y esa pareja me dijo, me excita mucho tu rugido y desde ahí nunca más dejé de rugir, pero recuerdo que era calladito. Y el orgasmo es totalmente distinto cuando lo expresamos con sonido que cuando lo hacemos calladito. Tú ahí estás cortando la energía. Sí, Cuando tú no permites que tu voz se exprese, estás cortando la energía. Entonces, bien. ahí has cortado. Entonces, es súper importante. Nosotros en masaje, y siempre muchísimo, la persona que recibe, o sea, que exteriorice, que saque. Incluso yo dando el masaje, igual. Es decir, porque eso también ayuda. Eso ayuda a que la Pero, energía también vaya subiendo. pero a ver, sin eyaculación, o sea, el tantra es la no eyaculación, ¿verdad?
El tantra es, sí, no eyacular. Bien, pero el rugido es en la eyaculación. No, no tiene por qué. El rugido es Ah, ok, constantemente. Es decir, cuando a ti te están tocando, tú gimes de placer, ¿no? Porque ok. realmente a lo mejor te están tocando un brazo, simplemente el brazo. Y para ti eso es súper... Ah, ¡Ah! Pues te bien, dejas, ¿de acuerdo? ok, Dejas que eso salga. No tiene por qué ser solamente en un momento concreto, lo que nos perderíamos. bien, ok. Nos perdemos muchas cosas solamente, ¿no? Si es solamente eso concreto. Bueno, entonces estábamos diciendo que en la masturbación acumulamos la energía y después la tenemos que subir. Ajá, eso es. Acumulamos la energía y después subimos esa energía. Y ahí le invitamos a que la persona se mueva, la persona suba, la que persona ahí ya es en la locura. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde, ¿de acuerdo? Él se deja llevar, se deja fluir y ¿Pero esto deja es que... acostado o por ahí empieza a bailar o qué? Sí, bailando. No, claro, una vez que estás tumbado, esto ya es en suelo, ¿de acuerdo? Una vez que Ok. ya estás en suelo, No, pero obviamente, cuando pues esa energía empieza a moverse por todo el cuerpo, que sube a la glándula pineal o al chakra sí, corona. Y sí, es en el que, suelo. ok, siempre es en el Pero él suelo puede o en la moverse. cama. Ok, perfecto. Normalmente suelo, yo decir, sobre todo es suelo tatami, es decir, te permite, si el colchón es como no tiene esa rigidez, ¿no? Para estar el cuerpo, digamos que en esa posición más recta, por así decirlo. Entonces ya él Bien, en el suelo, ¿de acuerdo? Él ahí deja que su cuerpo, es que no tienes que hacer nada desde la mente, el cuerpo te va a decir, tu energía te va a decir por dónde te va a llevar, por dónde tienes que hacer. Tú solamente tienes que soltar el control, la mente, el corazón, y ahí fluyes. Si yo estoy pendiente de, es que tengo que hacer moverme por aquí, pero a lo mejor a mí moverme por aquí, mi energía me lleva a ese recorrido, pero a ti te lleva a este otro lado. Es decir, es que cada uno es una experiencia tan personal lo que se vive, que lo que yo viva no tiene por qué ser lo que vivas tú. Es decir, podemos, es decir, ambos totalmente de acuerdo. tener sensaciones, ¿vale? Muy parecidas, recorridos, viajes. Pero a mí muchas veces es cosas que te pregunto, pero ¿qué es lo que pasa exactamente? Pero es que olvídate, olvídate de lo que pase. Ahí empieza tu camino, ahí empieza tu viaje, ahí empieza tu recorrido. Entrégate a vivirlo. Hay que Bien, entregarse, hay que rendirse. Entonces, es lo que te decía, ¿no? Anteriormente. Tú con el masaje estás rindiendo el cuerpo, porque el cuerpo se va moldando a tus caricias. Es decir, ahí necesitas que ese cuerpo esté blandito, ¿vale? Para poder entrar en esa parte genital. Que en un hombre también es diferente a una mujer, ¿de acuerdo? En una mujer hay que tener unos tiempos y eso también nosotras tenemos que saber, ¿no? Y también decir, hablar y hacérselo comunicar. partícipe a la otra persona. En un hombre no, a un hombre le encanta, tócame por aquí, por allá, ¿no? Es decir, no, pero a mí me gusta hablar en esta claridad, porque es No, verdad que también cuando es tú que hablas es con así. esta claridad, es decir, es que en eso hay una diferencia. Entonces, cuando un hombre toca a una mujer, es que a lo mejor ella está tensa como un palo y está ahí taca, taca, taca. No, no, hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí. ¿Qué ocurre? Que si a mí me encanta que me toquen por todos los lados, pues claro, yo toco por todos los lados creyendo que esa persona también. Entonces es como una reeducación sexual brutal. Me acuerdo en mis años en Londres ver a las mujeres cómo se emborrachaban. Bueno, a los hombres también, ¿eh? Sí, Para también. poder Yo también he aflojar. vivido en Londres y ambos. Sí, sí. Pero cómo le dan al alcohol para después estar más relajadas, ¿no? Es anestesiado totalmente, o sea, es anticontraproducente. A veces sí se pasan. Bueno, muy bien. ¿Hay algo más que sientas que tengamos o que sientas tú que tengas que compartirnos antes de entrar a preguntas y respuestas? Pues nos quedan 6 minutos. Vale, no, simplemente es lo que os decía, comentaba antes, ¿no? Que para mí el tantra, el masaje tántrico ha sido como un camino de descubrirme eh, que te hace, es decir, quitar todos esos velos, todas esas capas que uno tiene y es como ver su esencia. Entonces, a mí me parece que es fascinante porque digamos que el cuerpo, algo tan sencillo como el cuerpo, ¿no? Y le tenemos tan mal acostumbrado al tacto, a la presencia, al relacionarnos,
Que entonces todo eso es necesario como darle un giro, el permitirnos, el tener ese tipo de contacto donde por el simple hecho de disfrutar, por el simple hecho de vivir, de experimentar, de sentir, de atreverte, de Sí, traspasar tus porque propios límites. Sí, porque eso además, si lo llevamos luego a la vida diaria y no tener que estar con tantos velos y tantas máscaras para Todo, tanto maquillaje, ¿no? Es como que nos sacamos un peso de encima y ya total. vivimos con libertad, ligeros y con agilidad. Es lo que te Y iba a decir, amor, liberarte, es liberarte de un personaje que te ha acompañado y entender también a ese personaje. Eso también es muy importante, ¿eh? Es decir, entender ese personaje que tú has forjado. Por eso digo que es que para el Tantra para mí tiene muchísimo y abarca, es que es inmenso, podríamos estar horas hablando sobre este tema. Entonces, bueno, también ese personaje hay que entenderle, también hay que entender por qué tú, cómo te has forjado, has ido forjando esa personalidad y cosas que tú creías necesitar, pero que en realidad no eres tú, es tu personaje el que lo necesita. Eso también es brutal, ese trabajo contigo mismo. Entonces, de verdad que es apasionante. No nos quedemos solo en la superficialidad del tantra en relación con el sexo, porque no, como hemos visto, es mucho más el camino bien. espiritual que conlleva. A ver, gente, los que nos están viendo, ¿tienen alguna pregunta que nos quieran formular o hacer? Mientras tanto, yo voy a ir pasando en lo que queda, nos quedan 4 minutitos. Uh -huh. Yo mientras tanto voy viendo a ver qué preguntas han hecho en el camino. A ver. No veo preguntas. Bueno, yo veo aquí una persona que dice que a veces la mujer es fría y el hombre más fuego, ¿no? ¿A qué se debe? Ah, ok, Pues ahí están saliendo preguntas ahora. Bueno, va. claro, yo Sí, creo que generalizar el hombre, la mujer, yo creo que no, ¿de acuerdo? Es decir, es lo que decimos, son los diferentes los tiempos que tenemos. Y eso es muy importante conocerse. Y a mí desde el Tantra me ha ayudado, es como el ejemplo que he puesto antes, es decir, cuando yo no, es decir, si a mí me gusta que eso, pues que me acaricien para aquí, para allá, tal, entonces yo voy a creer que la otra persona también, pero es muy importante, es decir, hablar, dialogar, lo que me gusta, pero para saber lo que me gusta primero me tengo que explorar, primero me tengo yo que conocer, ¿no? No viene una persona de fuera y me dice, no, mira, esto es genial, no, ¿de acuerdo? Es uno mismo, es decir, hay que empezar por uno mismo, por ese acariciamiento, por ese tacto, con ese amor, amar tu cuerpo, es decir, es maravilloso, estupendo tal cual es, no hay un registro establecido, ni unas medidas, ni unas formas, ¿de acuerdo? Entonces hay que empezar por ese trabajo uno mismo. yo lo que le diría también a esta persona es que yo no creo que la mujer sea más fría que el hombre. Siento que la mujer tiene distintos tiempos que el hombre. El hombre por Claro, ahí parece más fuego porque es más como no el es más fuego, rápido, es más explosivo, viene y se claro, va, consume, pero consume más rápido, es decir, enseguida paz, en cambio la mujer no. De yo hecho, no creo que la mujer. Dakini significa que nosotros en la escuela de Dakini trabajamos, Dakini es la mujer que despierta la energía de la sexualidad en el hombre. Es decir, en torno a esto hay muchísima más información que se desconoce, en lo que digamos que también por cultura, ¿no? Venimos de una cultura en la que, bueno, pues a lo mejor la mujer no se ha expresado tanto o no estaba tan bien visto, ¿de acuerdo? Determinadas actitudes. Entonces, todo eso también es lo que te quita el tantra, es decir, todo esto te lo quita, es decir, y es maravilloso que una mujer pueda hablar de sexo con esta libertad, y por eso no Bien, significa ni una cosa ni otra, o porque se bien. exprese, o porque se manifieste. Porque es decir, fría, a lo mejor es que no nos han permitido, es decir, el ser caliente, por así decirlo, o tal, pues no está igual de bien visto, ¿no? Que también aquí hay otro tema. Eh, Vamos, porque tenemos acá, nos quedan 30 segundos. Tantra como automasaje, sí, totalmente se puede practicar, eso ya lo hablamos. El vivo va a estar o en mi historia, o en el IGTV, o en mi canal de YouTube. Todo este vivo, así que lo pueden volver a ver. Rapidito, rapidito, me quedan 30 segundos. Bueno, ya me salió el reloj.
Bueno, Miriam, muchísimas gracias. Lo pasé muy bien, me encantó todo lo que nos compartiste. Me ayudó a entender un poco más mis experiencias tántricas. Gracias a todos los que nos acompañaron esta semana. La semana que viene ya salimos otra vez con temas muy interesantes. Así que bendiciones para todos y muchas gracias.